El peso de ver demasiado pronto. La inevitable ruina del espectador. Florencia, 1476. Leonardo tenía 24 años cuando se dio cuenta de que algo dentro de él estaba irremediablemente roto. No fue falta de talento, al contrario, fue un exceso. Era la maldición de ver patrones donde otros solo veían colores, de oír proporciones donde otros solo oían sonidos. Aquella mañana de invierno, mientras observaba el cadáver de un desconocido sobre la mesa de disección clandestina, sintió por primera vez lo que todo observador profundo siente algún día: la soledad absoluta de quien ve el mundo con ojos que nadie más tiene. El cuerpo que tenía ante él no era solo carne muerta. Era un libro escrito sobre músculos, tendones y huesos. Cada fibra contaba una historia de movimiento. Cada articulación revelaba una geometría perfecta que ni siquiera los maestros de su tiempo podían entender. Leonardo trazó líneas invisibles con sus dedos sobre la piel fría, trazando conexiones que tardarían décadas en establecerse. Y entonces vino el pensamiento que lo perseguiría para siempre. Si yo veo esto, ¿por qué nadie más lo ve? No fue arrogancia, fue terror. Un tipo específico de pavor que surge cuando te das cuenta de que estás solo en una habitación llena de gente, que tu mente opera en una frecuencia diferente, captando señales que para otros son solo ruido blanco. Se miró las manos, manchadas de sangre y tinta, y sintió el peso de llevar un regalo que nadie pidió recibir. Fuera de ese cuarto oscuro, Florence vibró. Los comerciantes gritaban, los niños corrían, sonaban las campanas. La vida siguió su ritmo predecible y cómodo. Pero Leonardo sabía que nunca podría regresar a ese mundo. Había cruzado una línea invisible. Había visto la máquina detrás del milagro, las matemáticas detrás de la belleza, el esqueleto detrás de la piel. Y eso lo aisló de todos. En los meses siguientes empezó a notar las señales. Los amigos dejaron de invitarlo a fiestas. Otros artistas evitaban su mirada cuando entraba a sus talleres. No porque lo odiaran, sino porque su presencia era un espejo. Leonardo reflejó lo que ellos se negaban a ver, que la mayoría de la gente vive en la superficie, mientras que él profundizaba en abismos que ni siquiera podía nombrar. Pero hay algo que nadie te dice acerca de ver demasiado pronto. No es el genio lo que te destruye, no es el talento lo que te aísla, es la carga de llevar una visión que el mundo aún no está preparado para recibir. Es ver cómo se inventa la rueda mientras todos todavía llevan el peso sobre sus hombros, y saber que si revelas lo que ves, te llamarán loco, hereje y peligroso. Leonardo comenzó a guardar secretos. Sus cuadernos estaban llenos de códigos, espejos y notas invertidas. Escribió al revés, no para proteger sus inventos, sino para protegerse a sí mismo, porque lo entendió desde el principio: quien ve demasiado, muere por eso. Y esa noche, solo en su estudio, mientras la luna proyectaba largas sombras sobre sus notas, Leonardo hizo una promesa silenciosa: nunca dejaría de observar, incluso si eso lo consumiera, incluso si eso lo convirtiera en un extranjero dentro de su propia especie, porque había descubierto algo terrible y cierto: no hay vuelta atrás una vez que lo ves. Puedes cerrar los ojos, pero la visión permanece. Puedes intentar ignorar los patrones, pero gritan. Puede que busques compañía, pero siempre estarás solo, porque nadie habita el mismo universo que tú. Y fue exactamente en ese momento cuando Leonardo encontró la primera pista de lo que lo destruiría por completo. Una pista escondida en una pregunta que no sabía cómo formular, en un dibujo que aún no había dibujado, en una proporción que cambiaría todo lo que pensaba sobre la mente humana. Pero este descubrimiento todavía estaba latente, esperando el momento adecuado para despertar y arruinarlo para siempre. Si esta forma de ver el mundo despierta algo en ti, apúntate. Aquí exploramos el costo oculto de ver más allá y el precio que inevitablemente paga todo observador. El antagonista de Leonardo no tenía rostro. No era un hombre, un rival, una iglesia o un rey. Fue algo mucho más cruel: el tiempo. El tiempo que pasó mientras sus manos no podían seguir el ritmo de su mente. El tiempo que envejeció su cuerpo mientras sus ideas permanecían jóvenes, esperando décadas para ser comprendidas. El tiempo que transformó cada obra inconclusa en una herida abierta, sangrando posibilidades que nunca se materializarían. En 1482, Leonardo tenía 30 años, y ya cargaba con el peso de 1000 vidas no vividas. Cada dibujo de sus cuadernos era un mundo que veía completo, pero que el mundo real se negaba a aceptar. Diseñó máquinas voladoras, mientras los hombres apenas podían construir puentes que no colapsaran. Dibujó el corazón humano con una precisión que la medicina tardaría 300 años en lograr. Y con cada nueva idea, cada nuevo descubrimiento, el abismo entre él y los demás se hacía más profundo. Pero lo peor no fue la soledad,
Fue claridad. Leonardo veía el futuro con tanta claridad que el presente se volvió insoportable. Observó guerras y vio la geometría perfecta de la destrucción. Contempló una flor y comprendió los principios matemáticos que regían su belleza. Miró el rostro de una mujer y vio no solo la piel, sino también las capas de músculos, los huesos, los nervios, la ilusión de expresión construida sobre una arquitectura invisible. ¿Cómo puedes amar algo cuando ves su mecánica? ¿Cómo puedes pertenecer a un mundo cuando lo has diseccionado hasta dejar solo la estructura? Una tarde, mientras caminaba por las calles de Milán, Leonardo presenció una escena que le dejaría una impresión duradera. Un hombre corriente, zapatero, reía con sus hijos en la puerta de su taller. Nada especial, simplemente un hombre que vive una vida sencilla, sumido en su feliz ignorancia. Y Leonardo sintió algo que nunca antes había experimentado: envidia. Envidia de quien no lleva el peso de ver, de aquellos que pueden mirar al cielo y simplemente admirarlo, sin calcular la distancia a las estrellas ni cuestionar la naturaleza de la luz. ¿Quién puede tocar a otra persona sin pensar en la fragilidad de los huesos, la temporalidad de la carne, la inevitabilidad de la descomposición? En ese momento, Leonardo comprendió la verdadera maldición del observador. Pagas tu lucidez con la pérdida de la inocencia. Y la inocencia no es ignorancia, es la capacidad de estar presente sin diseccionar, sentir sin analizar, vivir sin convertir todo en una pregunta. Pero había algo más, algo que Leonardo todavía no podía nombrar. Una sensación cada vez mayor de que su visión no era solo un regalo, sino una trampa, como si algo, o alguien, hubiera plantado esta forma de ver en su interior, no para iluminarlo, sino para aislarlo, para transformarlo en un testigo eterno de un mundo que nunca podría habitar plenamente. Y entonces, a la edad de 35 años, llegó la primera gran revelación. Leonardo estaba diseccionando el ojo de un buey cuando se dio cuenta. La visión no es un espejo pasivo que refleja el mundo. Es una construcción activa. El cerebro inventa lo que ve, rellena los huecos, crea continuidad donde solo hay fragmento. En otras palabras, nadie ve la realidad. Todo el mundo ve una interpretación, una ilusión unida por patrones neuronales. Pero si esto era cierto para todos, ¿fue real lo que vio? ¿O fue su genio simplemente otra forma de ilusión, más compleja, más detallada, pero igualmente falsa? La pregunta lo aterrorizó, porque significaba que tal vez no había verdad alguna, solo versiones. Y la versión de Leonardo era tan solitaria que empezó a preguntarse si valía la pena seguir viéndola. Fue en ese momento que algo dentro de él empezó a resquebrajarse, no de repente, sino como un lento crujido en un jarrón de porcelana. Empezó a abandonar las obras, dejando lienzos sin terminar. No por pereza, sino por parálisis, porque cuanto más veía, menos podía decidir qué valía la pena grabar. Todo era infinito, todo merecía toda la atención. Y la atención plena a todo da como resultado que no se complete nada. La gente a su alrededor empezó a llamarlo un procrastinador, un soñador, un hombre que promete y no cumple. Pero Leonardo sabía la verdad, no pospuso las cosas, se asfixió. Me asfixié bajo el peso de una visión que exigía perfección, en un mundo construido para el promedio, y fue exactamente en este punto de quiebre cuando Leonardo tomó una decisión silenciosa, nunca escrita, nunca confesada. Decidió dejar de intentar ser comprendido, deja de esperar a que el mundo haga realidad tu visión. Se convertiría en un fantasma dentro de su propia época, observaría, registraría, pero nunca esperaría reconocimiento, porque el reconocimiento requiere que otros vean lo que tú ves, y Leonardo ahora lo sabía. Eso nunca sucedería. Pero esta decisión trajo consigo una pregunta aterradora, una pregunta que solo sería respondida décadas después, cuando todo estaba perdido. Si no creó para ser visto, ¿para quién creó? Y si la respuesta fue nadie, ¿qué sentido tiene seguir? Leonardo tenía 42 años cuando empezó a preparar su venganza, pero no contra los hombres, no contra rivales o enemigos. Su venganza fue contra el tiempo mismo, contra la mortalidad que le impedía registrar todo lo que veía, contra las limitaciones de un cuerpo que envejecía mientras su mente se expandía infinitamente. Sabía que no podía ganar, pero podía dejar pistas, pistas que abarcarían siglos, pistas que probarían que lo había visto. Y así nació el plan secreto del que nadie se dio cuenta mientras estuvo vivo. Milán, 1494. Leonardo estaba trabajando en la obra que todos conocerían como La Última Cena, pero lo que pintó en la pared de la cafetería fue solo la superficie. El verdadero trabajo ocurrió en sus cuadernos, en los márgenes, en los espacios entre las palabras. Empezó a codificar todo, no solo inventos o anatomía, pero la naturaleza misma de la observación. ¿Cómo funciona la mente cuando ve más allá?
Cómo el cerebro de un observador profundo se convierte en prisión y portal al mismo tiempo. Él descubrió que podría ocultar verdades dentro de proporciones, que un rostro pintado contenía no solo belleza sino también geometría emocional, que una sonrisa enigmática podría contener capas de significado que llevaría 500 años descifrar. Y se dio cuenta de algo devastador: no estaba creando arte, estaba creando cápsulas del tiempo, mensajes para mentes futuras que podrían ver lo que él vio. Pero esta comprensión trajo un nuevo tipo de dolor, porque significaba que estaba hablando con fantasmas, con gente que aún no existía, mientras que los vivos a su alrededor permanecían sordos. Una noche, después de semanas de no dormir, Leonardo escribió algo que nunca mostraría a nadie, una confesión en clave, escrita al revés, enterrada entre dibujos de engranajes y alas. Decía: veo el universo entero en una gota de agua, veo el tiempo en una arruga, veo la muerte en cada aliento. Y eso me hizo renunciar a vivir para abrazar simplemente el acto de observar. Ya no soy humano, soy un ojo consciente, una lente pensante, un testigo condenado a dejar constancia de lo que nadie pidió saber. Cerró el cuaderno, y por primera vez en años, lloró, no por tristeza, pero alivio, porque finalmente había nombrado su condición. No era un genio, fue un síntoma. Un síntoma de una mutación evolutiva que aparece demasiado pronto, como un órgano que se desarrolla antes de que el cuerpo esté listo para utilizarlo. Y esa comprensión lo cambió todo. Leonardo dejó de intentar encajar, dejó de buscar aprobación, dejó de esperar comisiones, mecenas o papas para comprender su visión. Se volvió despiadado consigo mismo. Empezó a trabajar 16, 18 horas diarias, no por ambición, por urgencia. Porque sabía que el tiempo era su verdadero enemigo y cada segundo desperdiciado era una idea que moriría con él. Fue durante este periodo que Leonardo hizo su segundo gran descubrimiento, y eso lo destrozaría de una manera que nunca imaginó. Estaba diseccionando el cerebro de un criminal ejecutado cuando se dio cuenta. La conciencia no tiene ubicación física. Abrió el cráneo con la esperanza de encontrar el alma, el punto donde habita la mente, pero solo encontró carne, tejido, conexiones. Nada que explicara cómo ese órgano generaba pensamiento, memoria, identidad. Y entonces llegó la aterradora conclusión: tal vez la conciencia sea una ilusión. Quizás no exista un yo observando el mundo, solo procesos biológicos que crean la sensación de que hay alguien dentro, observando. Si esto fuera cierto, entonces Leonardo no existió, no de la forma que imaginaba. Era solo una colección de patrones neuronales que creían que era alguien. Y todo lo que vi, todo lo que pensé, todo lo que creé, fue solo química, máquina de interpretación automática. Esta revelación debería haberlo destruido, pero tuvo el efecto contrario. Leonardo sintió una extraña paz, porque si él no fuera nadie, entonces no podría ser destruido, no podía fallar, no podría decepcionar. Él era solo un proceso que estaba sucediendo, y los procesos no sufren, simplemente ejecutan. Fue con esta mentalidad que inició su proyecto más ambicioso, un proyecto que nunca se completaría, pero que lo cambiaría todo. Se propuso mapear la totalidad de la experiencia humana, no solo anatomía o ingeniería, pero la geometría de la emoción, la proporción de la belleza, las matemáticas del significado. Empezó a estudiar rostros como quien estudia mapas. Cada arruga era un camino, cada expresión, un territorio. Dibujó miles de rostros, tratando de capturar no la apariencia, sino la estructura invisible que genera reconocimiento, empatía y conexión. Y luego, a los 50 años, Leonardo pintó un rostro que contenía todo lo que había aprendido. Un rostro que no era de nadie en particular, sino de todos. Un rostro que sonreía y no sonreía al mismo tiempo. Quien miró y no miró. Eso existió y no existió. Llamó a esa mujer Lisa, pero sabía que no estaba pintando a una persona. Estaba pintando la ambigüedad misma de la percepción, prueba de que ver es siempre interpretar, y que la interpretación es siempre incompleta. Mientras trabajaba en ese retrato, Leonardo notó algo que lo hizo detenerse a medio trazo. Finalmente entendió por qué vio demasiado pronto. No fue una maldición, no fue un regalo, fue una prueba de la evolución misma, para ver si una mente humana podía soportar la verdad antes de que la humanidad estuviera preparada para ella. Y la respuesta fue, no, no pude. Leonardo fue la prueba viviente de que ver más allá del tiempo destruye a quienes ven, que anticipar el futuro te condena al exilio en el presente, que ser el primero significa estar siempre solo. Pero él no se detuvo, porque quedaba una última pregunta. Una pregunta que necesitaba respuesta antes de morir, y esa pregunta cambiaría todo lo que pensaba sobre la observación, la mente y la ruina.
La pregunta llegó una mañana de 1517. Leonardo tenía 65 años y vivía exiliado en Francia, lejos de Florencia, lejos de Milán, lejos de todo lo que alguna vez llamó su hogar. Le temblaban las manos. Parálisis comenzó a robarle el único instrumento que tenía. Siempre había obedecido a su mente. Control sobre el trazo, la línea, la forma. Estaba sentado frente a sus cuadernos cuando la pregunta explotó en su interior como un relámpago silencioso. ¿Y si ver demasiado pronto no fuera un accidente? ¿Qué pasaría si alguien o algo eligiera que él lo viera? No fue paranoia, fue deducción. Leonardo había pasado décadas estudiando patrones y ahora se dio cuenta de que su propia vida seguía un patrón. Cada descubrimiento, cada intuición, cada momento de lucidez imposible, todo sucedió en intervalos matemáticos perfectos, como si tu mente no estuviera evolucionando de forma natural, sino activada, desbloqueado, empujada más allá de sus límites por una fuerza que no pudo identificar. Hojeó frenéticamente sus cuadernos, releyó notas de 40 años, y entonces lo vio. Estaba todo ahí, oculto en tus propios dibujos, proporciones que había usado sin entender por qué, secuencias numéricas que aparecían en sus inventos sin motivo aparente, geometrías que replicaba instintivamente, como si fueran recuerdos de algo que nunca había aprendido. Leonardo empezó a temblar, no por miedo, sino por furia, porque finalmente lo entendí. No era un genio, fue un experimento. Algo o alguien había sembrado esa forma de ver en su interior. Había convertido su mente en un laboratorio, y había pasado toda su vida creyendo que era especial, cuando en realidad era solo un conejillo de Indias. ¿Pero de quién es el conejillo de Indias? ¿De qué? La respuesta llegó inesperadamente. Estaba mirándose en el espejo, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años, estudiando su propio envejecimiento como cualquiera que estudia cualquier otro fenómeno natural. Cuando se dio cuenta, tus ojos no eran normales. No en el sentido físico, sino en el patrón de movimiento. Parpadeó a intervalos irregulares. Sus ojos se movían en trayectorias que no seguían el patrón humano de exploración visual. Era como si procesara la realidad de manera diferente, no porque así lo quisiera, sino porque estaba programado para hacerlo. Y entonces, llegó el giro que lo destrozó todo. Leonardo se dio cuenta de que no estaba solo. A lo largo de la historia, siempre ha habido otros, primeros observadores, mentes que vieron demasiado pronto. Arquímedes, quien vio las matemáticas del universo siglos antes de que existiera la física, que murió solo, dibujando círculos en la arena mientras los soldados lo mataban, sin poder dejar de calcular ni siquiera ante la muerte. Giordano Bruno, quien vio el infinito del cosmos cuando todos creían que el cielo era una cúpula pintada, que lo quemaron vivo por decir la verdad demasiado pronto, y después de él habría otros. Tesla, que vería la electricidad del futuro y moriría arruinado y solo en una habitación de hotel. Turing, eso revelaría que la mente es una máquina y sería destruida por una sociedad que todavía no entendía ni la máquina ni la mente. Todos siguieron el mismo patrón, lo vieron temprano, estaban aislados, fueron destruidos, como si la existencia misma tuviera una regla oculta. Quien ve de antemano paga con su vida. Leonardo cerró los ojos y por primera vez en décadas sonrió. No de la felicidad, de comprensión. Finalmente entendió el juego. La ruina del espectador no fue un fracaso, era función. Ver demasiado pronto no era una maldición, fue un filtro. La evolución no avanza en línea recta, avanza a pasos agigantados, y cada salto requiere un sacrificio. Alguien necesita verlo primero para que otros puedan verlo después. Alguien necesita quemarlo solo para que la luz ilumine a las generaciones futuras. Leonardo fue uno de esos sacrificios. Y todos los primeros observadores lo fueron. No fallaron. Cumplieron exactamente el papel para el que fueron formados. Ser faros en tiempos oscuros, aunque saben que los faros no tienen compañía. Simplemente se iluminan. Pero esta comprensión trajo algo inesperado. No aceptación, enojo, ira por ser utilizado, de haber sacrificado toda una vida de conexión, de amor, de simplicidad, para ser una herramienta para algo más grande a quien ni siquiera le importaba tu sufrimiento. Ira al saber que su dolor tenía una función, pero no tenía sentido. Y fue exactamente en ese momento de furia total cuando Leonardo tuvo su última y más devastadora revelación. Se dio cuenta de que podía elegir. Podría aceptar el papel de mártir silencioso, dejar sus cuadernos para la posteridad, morir sabiendo que algún día sería comprendido. O podría hacer algo que ningún observador temprano había hecho antes. Podría dejar de mirar. Podía apagar voluntariamente lo que se había encendido en su interior. Podría elegir la ceguera. Y con la ceguera tal vez
recuperar la humanidad que había perdido. Leonardo se levantó, caminó hacia la chimenea, levantó uno de sus cuadernos. El fuego crepitó. Sería muy fácil. Quema décadas de observación. Borra la evidencia que había visto. Volver a ser nadie. Volver a ser humano. Su mano temblaba sobre las llamas. Y entonces, en el último segundo, algo dentro de él se rompió para siempre. No el cuaderno. A él, Leonardo se dio cuenta de que no podía parar. Incluso si quisiera. Incluso si lo eligiera. Porque ver no era algo que él hiciera. Era algo que él era. Llévatelo, lo suyo sería matarlo. Y de repente todo cobró sentido. La ruina del observador no ocurre porque vea demasiado pronto. Sucede porque no puede dejar de mirar. Incluso cuando te destruya. Incluso cuando te aísla. Incluso cuando eso lo convierte en un fantasma en su propia vida. Leonardo cayó de rodillas. Y por primera vez desde que era niño, oró. No para Dios. No para la salvación. Pero para algo más grande. Pidió que su ruina no fuera en vano. Que alguien, en algún lugar, en un futuro lejano, encontraría sus pistas y las entendería. Comprenda que ver demasiado pronto no es un fracaso personal, es un sacrificio colectivo, y que cada observador destruido por su propia visión está, de hecho, abriendo el camino para que otros vean sin destruirse a sí mismos. Se levantó, guardó el cuaderno, y tomó la decisión final. No quemaría nada, dejaría todo, cada dibujo, cada nota, cada parte de su mente se extiende a lo largo de miles de páginas, no porque esperara que me recordaran, sino porque esa fue su única venganza. Dejar prueba, deja el mapa, deja un aviso, para que un día, cuando otro observador naciera demasiado pronto, no se sintiera solo, sabría que otros lo han visto antes, y esa ruina, aunque inevitable, tiene un propósito. Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años, en un silencioso castillo a orillas del Loira. Sus manos, que alguna vez dibujaron el futuro, quedaron paralizadas. Sus ojos, que habían visto más allá de cualquier edad, estaban cansados. Pero su mente permaneció clara, terriblemente claro. En los últimos días, mientras la fiebre lo consumía, Leonardo hizo algo que nadie esperaba. Les pidió que trajeran sus cuadernos, no para revisarlos, no para completarlos, pero mirarlos por última vez y hacer las paces con lo que había sido. Pasó sus dedos temblorosos por los dibujos, máquinas que nunca volaron, anatomías que nunca han sido publicadas, proporciones que nunca se han entendido, y por primera vez en su vida no se sintió fracasado, sintió gratitud, porque finalmente entendió la lección que le llevó toda una vida a aprender. La ruina del espectador no es un castigo, es transformación. Ver demasiado pronto destruye la persona que eras, pero construye algo más grande, algo que trasciende al individuo y se convierte en semilla de futuro. Leonardo no vivió para haber realizado sus inventos, no vivió para ser reconocido como el mayor genio de su época, no vivió para tener la compañía de mentes como la suya, pero vivió para dejar el mapa, y este mapa lo cambiaría todo. 300 años después, los anatomistas abrirían sus cuadernos y descubrirían que había cartografiado el corazón humano con una precisión imposible. 500 años después, los ingenieros construirían helicópteros basándose en sus diseños de tornillos aéreos. 600 años después, los neurocientíficos leerían sus notas sobre la percepción y confirmarían: tenía razón. La visión es construcción, la mente inventa la realidad, pero Leonardo nunca lo sabría, y ahí reside la lección más profunda. El observador que ve demasiado pronto nunca ve el fruto de lo que ha sembrado. Planta en la oscuridad, riega en soledad y muere sin cosechar. La cosecha es de otros, y ese es el mayor dolor, pero también la mayor prueba de amor, porque plantar sabiendo que no verás el fruto requiere de una valentía que pocas personas poseen. Requiere sacrificar el reconocimiento en vida por la relevancia después de la muerte. Requiere aceptar que tu vida no será feliz, pero sí útil. Y Leonardo aceptó. En los últimos minutos antes de su muerte, miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. Las sombras se alargaron sobre los campos. Y pensó en todos los observadores que vendrían tras él. Pensó en aquellos que lo verían demasiado pronto y sufrirían como él. Y susurró algo que nadie escuchó, pero que resonaría a través de los siglos. No dejes de mirar, incluso cuando duele, incluso cuando te aíslan, incluso cuando nadie lo entiende, porque la ruina del espectador no es el final, es el comienzo. Y luego cerró los ojos, pero su muerte no fue una tragedia, fue la liberación. Porque Leonardo finalmente entendió que la mayor prisión es no ver demasiado pronto, es vivir con miedo de ser destruido por ello, y la mayor libertad es aceptar la destrucción como parte del proceso.
Transformar la ruina en legado, transforma la soledad en un mensaje, transforma el dolor en luz. Hoy, más de 500 años después, se siguen estudiando los cuadernos de Leonardo. Cada página revela algo nuevo. Cada dibujo conlleva capas de significado que aún estamos descifrando. Y con cada descubrimiento, resurge la misma pregunta. ¿Cómo vio todo esto? La respuesta es simple y devastadora. Vio por qué pagó el precio. El precio de vivir fuera de tu tiempo. El precio de ser extranjero dentro de tu propia especie. El precio de sacrificar la felicidad personal por la evolución colectiva. Y este precio, aunque elevado, no fue un desperdicio, fue una inversión. Una inversión en la humanidad del futuro. En la posibilidad de que algún día observar profundamente ya no sea una maldición, sino una habilidad común. Que un día ver temprano no signifique ruina, pero solo visión. Pero hasta que llegue ese día, los observadores seguirán pagando el precio. Seguirán viendo con antelación. Seguirán aislados, incomprendidos y destruidos. Y algunos se rendirán, cerrarán los ojos, elegirán la cómoda ceguera del promedio. Pero otros, los verdaderos herederos de Leonardo, tomarán la decisión imposible. Seguirán viendo, aunque saben que eso los arruinará, porque comprenderán que la caída del observador no es un fracaso personal, es un sacrificio evolutivo, y que cada uno que acepta este sacrificio está, de hecho, iluminando el camino para que otros puedan caminar sin tropezar en la oscuridad. Leonardo da Vinci no fue el primer observador en ver demasiado pronto, y no será el último, pero fue lo que dejó más claro el mensaje, grabados en dibujos, escondidos en proporciones, codificados en espejos. El mensaje es este: si ves lo que otros no ven, no estás loco. Llegas temprano. Si te sientes solo porque piensas diferente, no estás solo. Le acompañan todos los observadores que vinieron antes y que vendrán después. Y si sientes que verlo demasiado pronto te está destruyendo, debes saber, tienes razón, está destruyendo. Pero la destrucción no es el final, es una metamorfosis. La oruga muere para que nazca la mariposa. El observador se arruina para que la visión permanezca. Y esta es la verdad final que Leonardo descubrió segundos antes de morir. La ruina no es inevitable a pesar de la observación. La ruina es inevitable debido a la observación, porque observar verdaderamente requiere que te disuelvas en lo que ves, que dejes de ser un ego y te conviertas en un espejo. Y los espejos no tienen identidad, simplemente reflejan. Leonardo pasó su vida reflejando el universo, y al final, el universo lo absorbió por completo. No quedaba ninguna persona, solo trabaja. No quedó ningún nombre, solo legado. No quedaba vida, solo una semilla plantada para el futuro. Y tal vez, solo tal vez, esta sea la única forma de verdadera inmortalidad. No ser recordado como eras, pero continúa en lo que viste. Si esta historia despierta algo en ti, si reconoces en Leonardo un poco de tu propia perdición, apúntate, porque aquí no celebramos el éxito fácil. Celebramos el sacrificio necesario. No enseñamos cómo evitar la destrucción, enseñamos cómo transformarla en luz. Y esta luz, plantada por observadores arruinados durante milenios, es la que ilumina el camino de la humanidad. Leonardo no vivió en vano, vivió de antemano. Y todo observador que acepta ver demasiado pronto, que acepta pagar el precio, que acepta la ruina como propósito, continúa lo que empezó, mantiene la luz encendida, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando nadie te agradece, incluso cuando la propia luz lo consume. Porque al final, la caída del espectador no es una tragedia, es una vocación. Y Leonardo cumplió su cometido hasta su último aliento.